del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, y lo primero, Luis Eduardo, ¿qué dice el fallo? Bueno, mira, lo que yo debo señalar iniciando, que para mí este fallo, a diferencia de lo que han planteado los detractores de Ricardo Martinelli, que es entendible, que no les queda otra cosa que aplaudirlo, uno por las rivalidades políticas que existen, pero sobre todo porque nosotros nos encontramos previo a un proceso electoral y todas aquellas personas que aspiran a llegar al poder en el año 2024 entienden que el candidato a vencer es Ricardo Martinelli. Y al ser el candidato a vencer, pues han salido a hablar de que este es un fallo histórico, etcétera. Sin embargo, cuando jurídicamente uno se sienta a analizar este fallo, encuentras todo lo contrario. Primero, un fallo arbitrario, y cuando menciono que es arbitrario, inicio partiendo del hecho de que primero Ricardo Martinelli no podía ser enjuiciado o juzgado por caso distinto al que fue extraditado en el año 2018, que todos conocemos que es el mal llamado caso pinchazos telefónicos, uno de los casos tantos armados por Juan Carlos Varela, que inició durante su administración y que Ricardo Martinelli venció en 2 instancias ante 6 jueces distintos. Una vez esto concluye y Ricardo Martinelli queda con la vía libre para poder competir, Kenia Porcel, en conjunto con Juan Carlos Varela, da inicio a este proceso. Y este proceso tenía como finalidad buscar la manera de obtener una condena que pudiese impedir que Ricardo Martinelli pudiese correr. Y en ese sentido, ¿por qué señalo esto? Porque uno tiene, antes de hablarte del contenido, yo creo que hay que hablar de los antecedentes. ¿A qué se debe esto? Y cuando tú te sientas a analizar este fallo, tiene una particularidad. Ella desconoce, por un lugar, los aportes que Ricardo Martinelli realizó de sus fondos propios. Y como ellos no pudieron demostrar, porque no había manera de demostrar que los fondos de Ricardo Martinelli venían de sus cuentas bancarias e incluso que habían sido declarados en su declaración jurada patrimonial antes de ocupar el cargo, ¿qué hacen? Aquí la estrategia cambia. Y en esto yo debo señalar que es una situación para mí nefasta, porque es un acuerdo que se da entre órganos judiciales y Ministerio Público. ¿Para qué? Para, ya que no podemos vincular a Ricardo Martinelli por sus fondos, entonces tratemos de vincularlo por otros fondos. Inicia toda esta historia y todo este plan orquestado donde personas empiezan a desaparecer. Pero ojo, yo creo e insisto, y así quedó demostrado en juicio, que los aportes realizados venían de actividades comerciales. Es decir, no el hecho de que tú seas contratista del Estado es suficiente para señalar que una persona utilizó fondos del Estado, porque Panamá es un país, decía el último censo, de 4 millones de personas, 4 millones y sencillo, creo que fue el 2.200.000. Pero es un país relativamente pequeño, donde cualquier persona que realice proyectos con el Estado puede ser un comerciante, es que son comerciantes. Entonces, la tesis que planteó el Ministerio Público es una tesis un poco peligrosa, porque lo que destacan es que aquellos contratistas del Estado invirtieron en la adquisición de un medio. ¿Y qué tiene eso de ilícito? Tiene que haber otros componentes que no se han demostrado. Y es donde, ante esa situación y ellos entendiendo de que tenían un caso débil, inicia la coacción hacia ciertos testigos. Y es donde Gaby Betech cambia su versión que mantuvo en su defensa dentro del expediente. Porque Gaby Betech justificó en todo momento la inversión que él hizo y que hicieron sus hermanos. Y ojo, y aquí hay un hecho en este fallo que a mí me llama la atención. La juez habla de que Ricardo Martinelli es la persona que capta a los inversionistas. Y cuando dice esto, lo que el tribunal plantea es que Ricardo Martinelli salió un día a buscar inversionistas a diestra y siniestra, cuando la realidad del proceso demuestra lo contrario. Las primeras declaraciones en este proceso
fueron las del señor Moisés Levy, que en paz descanse. Moussa Levy lo conocen algunos otros. Moisés Levy, un empresario judío bastante reconocido, de mucha trayectoria en el país, explica que Henry Mizrachi fue la persona que le llevó este negocio a él inicialmente, que él pensaba adquirirlo solo, pero que cuando Henry Mizrachi le planteó el precio del negocio, él le dijo: es muy elevado para mí, yo ya soy una persona mayor de edad, quizás en otro momento lo hubiese tomado, pero es mucho para mí, y le dice a Henry Mizrachi: busca inversionista. Y no solo la declaración de Moussa Levy es consistente en esta versión, lo dijo Danny Cohen, lo dijo Mike Betesh, todos ellos señalan que fueron abordados por Henry Mizrachi para invertir en este medio. Y esa no es una situación alejada de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, lo señaló Moussa Levy en su declaración, fue una persona que Henry Mizrachi busca como inversionista. Pero dentro de la versión, o lo que plantea el fallo, prácticamente se desconoce esa realidad acreditada en el expediente y pasa a Ricardo Martinelli a ocupar el puesto de Henry Mizrachi. Queda Ricardo Martinelli como la persona que se encarga de buscar a todos los inversionistas, desconociendo la juez lo que dice el propio expediente. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que señalar es que este fallo va cambiando la realidad de los hechos. La juez va cambiando, va distorsionando la realidad. ¿Para qué? Para, en mi opinión, yo creo que ella tiene una situación personal con Ricardo Martinelli. Sí. Y su situación personal con Ricardo Martinelli la está cobrando a través de una decisión absurda. Y digo absurda porque no es solo lo que he planteado, es el hecho de que ella, en conjunto con el Ministerio Público, desaparecieron actores de este expediente, pero no desaparecieron actores de cualquier manera, lo desaparecieron premiados. Todas estas personas que desaparecieron de este caso lo hicieron cumpliendo los deseos con los cuales esta causa se inició, que fue perseguir políticamente a una persona. Ojo, no estamos hablando de acuerdos de pena, no, estamos hablando de personas que a cambio de ceder a las pretensiones que tenía el Ministerio Público y el órgano judicial, y había un dicho, ustedes lo conocerán, durante el periodo de Juan Carlos Varela, había un dicho que decía: si tú quieres librarte de una investigación, acusa a Martinelli. Sí. Sin pruebas, solo acúsalo. Y eso es lo que sucedió aquí. En este caso, Gaby Betesh sale y dice: no, los fondos que yo recibí no son míos, son de Ricardo Martinelli. Pero resulta ser que los fondos que Gaby Betesh aportó a este proceso están documentados en pruebas que él y su defensa presentaron. Por poner un ejemplo, el licenciado José María Castillo, como abogado de Gabriel Betesh, presentó un contrato notariado, ojo, no es de cualquier manera, un contrato notariado que da fe pública, donde Gaby Betesh plantea recibe unos fondos provenientes de un negocio que mantenía con el señor David Ochi. Y vuelvo y repito, esto no es un tema nuevo. O sea, la pregunta es: ¿una persona que tiene contrato del Estado no puede realizar otras actividades comerciales? Una pregunta de lo que usted me está diciendo. Y voy a ser franco con la audiencia. Yo he leído 150 y algo de páginas de este expediente. He estudiado dentro de mis casas capacidades judiciales, teniendo al lado mío el código judicial y todo lo que con mucho aprecio me da mi amigo abogado. Lo que usted estaba narrando ahora mismo aparece en las 306 páginas de este fallo. Tergiversado. Recuerda que hay dos situaciones. O sea, lo que usted está narrando no está dentro del fallo, porque lo que está dentro del fallo es una versión. Es la versión de la juez. Okay. Lo que ella quiere exteriorizar. Okay. Pero el fallo no solo se comprende de lo que la juez quiere exteriorizar. Aquí hubo alegatos. Ustedes fueron testigos de los alegatos que se hicieron, donde las partes presentaron pruebas.
la defensa de Ricardo Martinelli hizo referencia a esta prueba donde la propia defensa de Gabriel Betech, excepcionando su derecho de defensa, dice estos fondos que Gabriel Betech recibió y utilizó para la adquisición de fondos y que provenían del señor David Ochi, son como consecuencia de este contrato de compraventa de acciones. Ese contrato de compraventa de acciones tiene una particularidad, está notariado, pero esas situaciones en particulares, la juez las desconoce. Es que hay algo que la juez solo utiliza los elementos que a ella le validan su arbitrariedad. Y ojo, no es solo eso. La juez utiliza declaraciones de testigos protegidos que no comparecieron a juicio. La juez utiliza declaraciones de dos personas que declararon en la Embajada de España, de Panamá en España, sin asistencia judicial. Porque aquí había un tema. Durante el periodo de Juan Carlos Varela, los fiscales violaban la ley. Pero violaban la ley, ¿por qué? Porque estaban acuerpados por el Estado. Se sentían protegidos, que nada les podía suceder. Y resulta ser que esas declaraciones fueron declaradas inválidas. Pero no solo eso. Hay una tercera persona que declaró y dijo lo que está señalando ese testigo es falso. Pero lo más grave, y cuando hablamos, porque no hay que mencionar quiénes son el señor Casla García y el señor del Barrio, estas personas, la defensa, en su periodo probatorio solicitó sus declaraciones en juicio. ¿Y qué dijo la juez Valoisa Marquines? Que esas declaraciones no eran necesarias, porque esas declaraciones habían sido rendidas en otro proceso y no estaban legalizadas. Es decir, ¿qué dijo la juez? No tiene valor. Sí. Nosotros, en recurso de apelación, vamos ante el Tribunal Superior y le decimos, no. Si me lo están utilizando para llamarme a juicio como una prueba de cargo, yo tengo el derecho a interrogar a esas dos personas y traerlos al juicio. ¿Qué dijo el segundo tribunal en el fallo de apelación de pruebas? Dijo, no, esas pruebas compartimos lo que dice la juez. Es decir, comparten el criterio de que son pruebas dictadas en otro proceso, sin rendirse bajo la gravedad del juramento, que son pruebas que están sin legalizar, pero va un poco más allá. Dice el tribunal, esas pruebas no guardan relación con este proceso, es decir, no tienen razón de ser. Pero resulta ser que la juez las utiliza. Entonces, a nosotros la defensa nos niegan el derecho que nos concede la Constitución y los tratados internacionales de interrogar a los testigos de cargo, pero resulta ser que nos los utilizan en la condena en nuestra contra. Entonces, este fallo y lo que ha pasado en este proceso es lo más parecido a ese dicho que dice burro amarrado con tigre suelto. Porque, por una parte, me niegas todo lo que yo he pedido para demostrar mi inocencia. Tú dices que estas pruebas no tienen razón de ser y que no tienen valor, pero tú sí me las utilizas en el fallo para sustentar tu decisión. Y ahí es donde es parte de las cosas que vamos hablando de una decisión arbitraria. Pero no solo por esto, por muchas otras. Porque hay algo que Luis Eduardo, y es que pareciera que nosotros podemos mañana cerrar la Fiscalía de Cuentas y la Contraloría y no va a pasar nada. Es decir, en este fallo, lo dicho por la Fiscalía de Cuentas, lo dicho por la Contraloría, no sirve para nada. E incluso yo diría que también cierran el Instituto de Medicina Legal porque el tal perito, que no era perito, no vino de allí. No, y no solo eso. Ese era un tema que quería puntualizar, quería llegar al tema del señor Eliseo Ábrego, porque... Y esto me cuesta decirlo porque quiero ser lo más respetuoso posible, porque es una persona que puede ser quizás mi abuelo y aparte de mi abuelo, pues es un panameño. Pero yo no puedo entender cómo después de la arrastrada que la defensa, no solo de Ricardo Martinelli, de todos los procesados le dio a este señor, que lo dejó como
un desconocedor, voy a usar esa palabra para no ser ofensivo, como un desconocedor de la materia, como una persona que pueda que tenga un título de contador público autorizado, pero que yo creo que hay que investigar realmente cómo lo obtuvo. Y adicional a eso, una persona que realizó una pericia que demostró que no tenía conocimiento de que era un contrato de factoring, porque el debate aquí se centraba en eso. Y cuando a él se le hicieron múltiples preguntas, ya ustedes vieron que llegó un momento donde Eliseo Ábrego adopta una postura de vencido, se echa hacia atrás y a toda pregunta es no, 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 porque no tenía manera alguna de sustentar su peritaje. Pero ella utiliza y fundamenta su decisión en ese peritaje, en lo descrito por ese señor, que no es un peritaje como tal, porque Eliseo Ábrego no concluye en nada. Eliseo Ábrego lo único que se sentó como papagayo a describir lo que la Fiscalía había incorporado hasta ese momento, cuando su deber ¿cuál era? Bueno, fiscal, usted plantea esto, y aquí quiero hacer un señalamiento, la primera característica de un perito es la objetividad. Cuando usted lo llaman como perito, usted hace una evaluación objetiva de la situación. Si Eliseo Ábrego, el Ministerio Público, le pide realizar una pericia para determinar ciertos fondos, lo primero que tuvo que haber hecho Eliseo Ábrego, fiscal, mire, aquí yo necesito la otra parte que hace. El contradictorio. Necesito también que me den los extractos de cuenta bancario, necesito que me den la situación financiera de la empresa, los estados financieros, los libros contables. Pero Eliseo Ábrego en el ¿Dónde juicio, trabaja Eliseo Ábrego? Eliseo Ábrego trabaja en la Policía Nacional. Sí, en el Consejo de Seguridad creo que trabaja él, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que ser... la Policía Nacional realiza un trabajo, pero dentro de su trabajo la Policía Nacional deja de ser objetivo. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional realiza un trabajo siempre para el Ministerio Público. Es decir, su relación con el Ministerio Público es muy apegada. En otros países, por poner un ejemplo, como Costa Rica, que lo tenemos aquí al lado, instituciones como el Instituto de Medicina Legal forman parte del órgano judicial. ¿Por qué? Porque cuando el órgano judicial va a realizar una sentencia, se apoya en ese dictamen de ese perito. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es el presidente del Instituto de Medicina Legal en Panamá? El Procurador General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación le pide a estos peritos realizar cosas puntuales. Ellos pierden su objetividad. Pero en este caso Eliseo Ábrego tiene algo más grave. Es que Eliseo Ábrego no es ni siquiera parte de medicina legal. No es miembro de la Contraloría General de la República. ¿Y de cuándo un policía puede ser perito? Un policía en ese... Caballero, ¿de cuándo puede ser perito existiendo el Instituto de Medicina Legal? Debió el Instituto de Medicina Legal realizar estas investigaciones. Pero ¿qué sucede? Como el Ministerio Público sabe que controla más a la Policía Nacional, utiliza a estas personas. Pero, y ojo, cualquier persona que le dio seguimiento al juicio y que vio las declaraciones de Eliseo Ábrego, sabe que sus peritajes y su testimonio no puede utilizarse como fundamento de nada. Su peritaje fue destruido en juicio. ¿Cómo puede la juez Valoisa Martínez hacer referencia en su fallo como si nada hubiese pasado? Es más, si ustedes agarran el fallo, es como si la defensa no hubiese existido. Es como si el juicio no se hubiese dado. O sea, ella emitió un fallo como si nada de lo que pasó durante el juicio y que quedó en evidencia hubiese pasado. Pero lo más grave de ese fallo quizás está en el hecho primero de la sentencia. ¿Y sabe por qué está en el primer hecho? Porque dentro de todo, la juez Valoisa Martínez es consciente de la arbitrariedad que comete. Y como ella es consciente de la arbitrariedad que comete,
Hay un dicho que dice, y quizás usted lo conoce mejor, que dice, el que se excusa se acusa. Y Valoisa Martínez, entendiendo las arbitrariedades de sus decisiones, lo primero que hace que es, impongo sanción. ¡Wow! Esta juez es una juez fuerte. Impone sanción ¿a quién? A quienes no comparecieron al juicio. $100. $100. Para este juicio, para lo que se está debatiendo aquí, para una condena de 80 meses de prisión para uno, 60 meses de prisión para otro, 70 meses de prisión para otro, 96 y 121 meses, perdón, y 128 meses, $100. Sí. Para una persona que tenía la obligación de comparecer a no cualquier juicio, a un juicio televisado. ¿Qué son $100 para el señor Ramón Carretero Napolitano? ¿Qué son $100 para el señor Henry Misrachi, que tuvo préstamos por $7 millones? ¿Qué son $100 para el señor Ricardo Francolini? Esto es una burla. Y esto, más que darle... ¿Qué dice la ley con respecto a esto cuando un testigo no aparece? La juez lo que tuvo que haber hecho es lo que hizo, lo que pidió la defensa. ¿Y qué era? Suspender el juicio y hacer comparecer a los testigos. Pero no solo a eso, a los testigos protegidos. Pero usted sabe por qué la juez no lo hizo. Porque la juez es consciente que los testigos protegidos son personas que ella sanciona como testigo protegido y como personas naturales. Ella iba a quedar más en evidencia, porque ojo, aquí también te sancionan a los testigos protegidos con $100, pero la pregunta es ¿y cómo los van a sancionar si nadie sabe quiénes son? Y nadie sabe dónde están. Entonces la juez, a criterio de esta defensa, sanciona 2 veces aquí a 2 personas. Porque los testigos protegidos también están aquí como personas naturales a criterio nuestro. A nosotros nos los han escondido, pero nosotros sabemos quiénes son. Entendemos, según lo que hemos visto, quiénes son las personas. Es que hay algo que, ¿cuál es el origen de este caso? Porque ahora dicen que fue una denuncia presentada por Jaime Abad. No. Mira, el origen de este caso es una denuncia que presenta en la Asamblea Nacional de Diputados Jorge Iván Arrocha, uno de los diputados aliados más cercanos a Juan Carlos Varela. Esto inicia así. Y ustedes escucharon lo que dijo Franz Weber en el juicio. Él dijo, si el diputado Arrocha piensa que aquí hay un delito, que comparezca al Ministerio Público y presente una denuncia. Pero ¿qué dijo Franz Weber? No lo quisieron. ¿Qué dijeron? Hay órdenes de arriba. Mande el periodo de incidencias, mándelo a la Procuraduría General de la Nación. Y él dijo, cuando hay órdenes de más arriba por encima del presidente de la Asamblea Nacional, que era el diputado de León, no hay nadie. Por encima de él solo Dios y el presidente de la República. Y él dudaba que de León estuviese hablando con Dios. Entonces, era evidente que era de la Presidencia de la República, que había dado instrucciones de que esto se enviara para que se aperturara la investigación. Y luego de esto, Jaime Abad, no solo en este caso, en otros casos, en conjunto con otras personas, empieza a concurrir a algunos procesos. Pero ese no es el origen. El origen es este. El origen es este. José. Licenciado, a ver, si en mi análisis usted ve alguna cosa que no es correcta, indíquelo, porque lo importante de esto es que nuestra audiencia tenga la clara versión jurídica de la parte afectada en este fallo. Este es un proceso que tiene 2 vertientes. Una vertiente jurídica, que es esto que está aquí, y una vertiente política que no importa cuál haya sido la decisión que hayan tomado allí, va a influir en el proceso electoral del año 24. Sí. Eso es. ¿Sí? Bien. Ahora,
dentro de ese proceso, y a mí me tocó mirar las exposiciones y las explicaciones y todo lo que la defensa planteó y planteó la Fiscalía. Noté varias cosas que están presentes en el proceso la falta de capacidad técnica de las fiscalías para sustentar sus casos. O sea, y lo he visto en repetidas ocasiones cuando nos ha tocado discutir con ellos estos casos. El nivel de conocimiento de temas típicos, hablo por ejemplo de finanzas, hablo de análisis de auditorías forenses que tienen una técnica específica, porque toda auditoría forense lleva el contradictorio dentro de ella, si no, no tiene ningún sentido. Y además, toda auditoría forense tiene que tener, entre otras cosas, las recomendaciones para lo que eso que está ahí no se vuelva a repetir. Pero no las tiene, ve. Es una cosa. Ahora, noté en estas últimas horas, del día que se produjo esto, licenciado, que salieron a discutir estos temas con el conocimiento, con el desconocimiento de lo que esto expresa. Porque usted me invita a mí a un tema y yo no me lo he leído, yo le digo, mire, licenciado, yo no puedo oír, yo no me he leído eso. Sí. Yo recibí eso a las 11 y leí 177 páginas. 173 exactamente, cuando iba al cuarto punto de si era esto, y me he leído unos 40 más estudiadas, no es leída. Y la impresión que me daba es que la gente no se estaba leyendo esto. No. Bien. Entonces, queda frente a este camino que usted ha señalado, de las deficiencias técnicas que usted señala que tiene y del uso de estas situaciones de los testigos, etcétera, un camino. El camino de la apelación de este proceso. Muchos caminos, diría yo, todavía. Entonces, eso es lo que voy. ¿Cuál es el camino que sigue esto? Porque yo veo gente ya prediciendo qué tiempo va. Yo no tengo ninguna predicción de ningún tiempo, de nada. Porque este es el primer paso en un proceso. O sea, este es un paso adicional en un largo proceso. ¿Ya ves? Mire, lo primero que hay que señalar es que cuando uno se sienta a analizar lo que está ocurriendo, en este caso, es más que evidente que existen componentes, o yo siempre le utilizo el término de intereses extraprocesales dentro de este proceso y otros, especialmente Ricardo Martinelli. Y eso lo digo porque un caso como este, donde estamos hablando de 175 tomos. Sí. Estamos hablando, según la última página del fallo, o vamos a irnos a la inicial, para hablar de eso. Son 91.695 fojas. No hay un caso en Panamá donde un tribunal en mes y medio falle un expediente así. No hay. Búsquelo. Es más, yo le digo algo. Ustedes que les gusta el tema de la investigación, pregunten ustedes cuántos procesos hay pendientes antes que este. Un fallo como este, donde se debate la suerte de personas de la magnitud en lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de una condena que sobrepasa los 10 años. Estamos hablando de una sanción absurda de 19 millones de dólares. Estamos hablando, porque por una parte yo no puedo dejar a un lado hablar de la decisión absurda que tomó la juez Valoisa Martínez de disolver 2 sociedades y ordenar el comiso de una administración de un medio. Es que hay algo que aquí, por ejemplo, Carlos Barzallo. Pero antes de eso, yo vi eso que tú me mencionas de Carlos Barzallo, y ahí falta un elemento importante, te lo voy a mencionar, después que tú lo mencionas, pero quiero decirle algo al ingeniero Blandón. No hay un caso como este que se resuelva en el tiempo que lo hicieron. Es evidente que aquí hay personas tratando de impulsar y abanicar. Mire, lo que usted dijo, Ana Matilde Gómez, Harry Díaz, salieron a hablar de una vez del fallo sin conocerlo.
Bueno, Pero- el caso pero- de mi diario presentando la felicitación el jueves pasado. Así es. Como si existiera, Pero, como si hubiera... pero vamos a algo. No puede ninguna persona realmente en este momento sentarse a hablar sobre la certeza jurídica de este caso, porque nadie lo conoce. Pero lo más destacable es que ¿quiénes son? Son los mismos. Ana Matilde Gómez, enemiga declarada de Ricardo Martinelli. Harry Díaz es enemigo declarado. No solo enemigo, lo trajo aquí extraditado a Panamá y trató de enjuiciarlo. Y cada vez que puede estar hablando mal de él. ¿Pero quiénes más? Los candidatos presidenciales, que saben, y sus aliados, Juan Diego, son los mismos. Pero pregúntenle al pueblo panameño que le dio seguimiento al juicio. ¿Qué piensa el pueblo panameño realmente de este fallo? ¿Cuáles son los caminos? Pues usted me preguntó. El primer camino es la apelación. Ahí voy el tiempo. La defensa... ¿Usted está notificado de eso ya? Nosotros nos notificaron, para mí han utilizado términos incorrectos, pero ya es lo que hay, lo ha validado la Corte. Nos notificaron el día lunes. Nosotros el día de hoy estaremos... Pero el lunes, porque esto salió el martes. No, sí, perdón, el martes, perdón. El martes. En la mañana. Sí, hay un desfase mío. Sí. Nos notificaron el martes. Nosotros el día de hoy estamos anunciando recurso de apelación. ¿Ante qué autoridad? Ante la misma juez, porque es ante la misma juez. Primero ante ella. Así es. Todo se presenta ante ella. Okay. Se presenta... Recuerde que nosotros sí. no somos expertos en nuestra audiencia. Sí. Lo que queremos es que todo el mundo aprenda de esto. Sí, Porque se presenta, el recurso de apelación se presenta ante la autoridad que dictó el fallo, en este caso ante la juez Valoisa Marquín, el juzgado segundo liquidador. Se presenta el anuncio y como es una sentencia corren 5 días. Nosotros no vamos a hacer uso de los 5 días, creo que entre el día martes a miércoles estaremos presentando... 5 días, 5 días hábiles. Sí, hábiles. No incluye fin de semana. Sin fines de semana. Si presentamos el día de hoy, estamos hablando de viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Nosotros antes de esa fecha esperamos presentar nuestro recurso, ya estamos trabajando en eso. El sistema es un poco injusto, porque mientras ella tuvo un mes para escribir todo lo que quiso, nosotros tenemos solo 5 días. Pero creemos que con los 5 días tenemos lo suficiente para poder... Toda la argumentación que nos está dando aquí va a estar en ese fallo. Incluso no solamente lo presentaremos allí, se lo haremos público. Para la audiencia, cuando usted va a hacer un análisis, esta es la posición de la juez. Así es. Suponga que yo soy el acusado y condenado aquí. Usted tiene que escucharme a mí para que usted haga el balance de los dos. Eso es lo que es el análisis objetivo. Nosotros necesitamos leer ese y leer la posición de ustedes para tener una posición con respecto a este tema. Así es. ¿Así? Así es. Usted tiene 5 días y en esos 5 días usted va a presentar la documentación que contradice esta... Así es. Vamos a presentar los argumentos por parte de la defensa que en primer lugar demuestran la falsedad en cuanto a los hechos planteados. Okay. Y los argumentos de defensa en cuanto a la no existencia. ¿Y qué pasa entonces después que usted pase? Luego de eso, le corresponde al Tribunal Superior de Liquidación entrar a dirimir la situación por parte de la defensa. Me imagino la oposición que presentará el Ministerio Público. Si el Ministerio Público apela el fallo, también la apelación del Ministerio Público. Y luego de eso, adoptar una decisión. El Tribunal Segundo. El tribunal, en este caso se llama el Tribunal Superior de Liquidación. Era lo que era el conocido como el Segundo Tribunal Superior de Justicia. ¿Ellos tienen un tiempo para eso? Mire, definitivamente que un caso como esto necesita un tiempo. O sea, es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la libertad de una persona. Pero no solo la libertad de una persona. Estamos hablando de, para mí, una de las mordazas más grandes que se le ha puesto a la libertad de expresión. Porque ustedes recordarán, y así lo planteamos nosotros, ¿cuál era el objetivo de este fallo? No era solo perseguir a Ricardo Martinelli, era controlar un medio de comunicación que en ese momento Juan Carlos Varela sentía era un medio enemigo. Eso no ha variado. Cuando Valoisa Marquínez, en su fallo, dispone disolver
disolver 2 sociedades, pero adicional a eso, el comiso de la administración e instalaciones de Editora Panamá América, lo que está haciendo es colocándole una gran mordaza a Editora Panamá América, que está compuesta por 3 medios, una gran mordaza donde al controlarla, no es cualquier cosa, es la administración. La administración es el control de lo que se publica. Y quizás yo puedo entender que ella siente la necesidad de eso para que no se diga más nada relacionado a este caso. Pero no solo eso, es una patente que le está dando al gobierno nacional para publicar lo que quiera. En la que toca ahora la otra vertiente, la vertiente política. Desde el punto de vista político, institucional. Es que este es un caso que no se puede ver fuera de lo político. Claro. Por eso, voy a ese punto. En este caso, de los medios de comunicación y de la libertad de expresión, está tocando la espina dorsal de la democracia. Así es. Y es, por eso el CIP está en alerta, por eso nosotros hemos hablado aquí en la mañana antes que usted llegara, de que esto constituye, yo puedo estar en contra, por ejemplo, de lo que escribe un día el periódico La Prensa, a veces creo que lo hacen bien, pero el hecho es que yo esté en contra no me da derecho a que pedir que cierren un medio, porque eso es atentar contra la estructura política democrática de un país. Ese es mi punto. No sé si usted, por eso le digo que eso está en estas 2 vertientes. Pero no solo eso, mire, le explico algo. El diario La Prensa, a quien yo le he interpuesto acciones legales en nombre de clientes, cada vez que se le presenta una acción legal donde es sancionado civilmente por publicaciones falsas, tiran el eslogan de coartar a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esto es más grave que lo que puede estar pasando. La pregunta, yo te voy a pedir que hagas referencia yo quiero hacer esta referencia a lo que mencionó del doctor Carlos Barzallo. Del licenciado Barzallo. Mira, hay 9 puntos que él toma. Y uno de ellos varias me llaman la atención, pero quiero resaltar estos 2. ¿Cómo se impone jurídicamente una sanción de disolución sin que las personas jurídicas sean partes del proceso? Y 2, esto que también me llama la atención, las acciones son bienes, las acciones pueden ser objeto de comiso. Las sociedades, como personas jurídicas, no pueden ser objeto de comiso. Pero no solo eso, hay un punto son de los 9 puntos que hay tienen. Un punto importante que mencionaba el licenciado Barzallo y es atinado a eso. Y vamos a lo siguiente. El primer derecho que tiene toda persona, llámesele jurídica o natural, en este caso para los televidentes, las personas naturales somos nosotros individualmente, las personas jurídicas son las sociedades anónimas, fundaciones, entre otras. Son esas personas que tienen personerías o capacidad jurídica distintas, porque son reconocidas por parte de, ya sea del Ministerio de Gobierno, que otorga para las fundaciones, o en este caso el registro público, que le otorga personerías a las sociedades, entre otras. Pero el derecho que tenemos todos es a la defensa. Yo no puedo ser objeto de un proceso penal, una sanción en un proceso penal donde nadie me llamó, primero. Pero no puedo ser objeto de una sanción si yo no tuve el derecho a defenderme. Claro. El derecho de defensa. Mira, la juez Valoisa Martínez retrocedió todo nuestro sistema de justicia hasta la época de los militares, donde a ti te condenaban de la manera que fuera. Aquí hay 3 sociedades que son objeto de sanciones en un proceso penal que no fueron llamadas por el Ministerio Público. Y aquí viene el primer problema, porque resulta ser que la juez Martínez parece que nadie le explicó que en el año 2008, cuando se aprueba el Código Procesal Penal y entran en vigencia los principios del sistema,
entró un sistema de separación de funciones. Es decir, el órgano judicial no puede asumir funciones del Ministerio Público y el Ministerio Público no puede asumir funciones del órgano judicial. Es por eso que los fiscales no pueden aplicar al día de hoy, gracias Eso está en a la Dios. Declaración de Principios del Sistema Penal Acusatorio. Sí, es el artículo número 5, Sí. es de los primeros artículos, son los primeros principios. Los principios El básicos. principio de separación de Que me he funciones, leído. que no es solo parte del Código Procesal Penal, es una norma que, Un principio. es una norma que viene que desarrolla el Código Procesal Penal, pero que viene de la Constitución y viene también de los tratados internacionales. Separación de funciones. Los jueces no pueden hacer actuaciones del Ministerio Público, el Ministerio Público no puede hacer actuaciones Al de final los lo que se jueces. trata es que el juez es un custodio de la legalidad. Sí, Eso pero, es lo que no, en la práctica pero es. no solo eso, que el juez no se sobrepase Claro. de lo que ha pedido el Ministerio Público. Y aquí vienen los primeros elementos. El Ministerio Público no adoptó decisiones con ninguna de estas tres sociedades. Claro. Estas tres sociedades no fueron parte del proceso. Y esto es muy sencillo. Cuando usted se va al párrafo primero, para que usted vea lo incongruente, hay un principio que se llama el principio de congruencia. El fallo debe ser congruente en todos sus sentidos, pero no solo el fallo, sino con el proceso. Y ella describe contra quién es el proceso. La primera página menciona todas las personas. Mire usted, Ricardo Martinelli, cuando usted se va, para que usted vea cómo la conciencia del juzgador te va delatando en lo que tú estás haciendo. Si usted se va al fallo y usted se va de la página número 5 a la página número 7, 8, usted puede describir cómo fueron ingresando las personas al expediente. Y mire lo que dice la juez. La primera resolución indagatoria es la de Moisés Levy y Gonzalo Germán Gómez Wong. Y así va describiendo todas las resoluciones indagatorias descritas en este proceso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es la última? Dice, por último, mediante diligencia indagatoria del 1 al 30 de junio del 2018, ordenó la recepción de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Cuando ella empieza su psiquis, su enemigo, la persona que ella quería condenar a como fuera, era Ricardo Martinelli. ¿Y cómo empieza? Sigue proceso seguido a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, siendo el último, que ella cita como último. No, acá es el primero. Y describe todas las personas naturales. En ninguna parte de esta primera consideración, ella explica que hay una investigación en contra de una sociedad. Y aquí vienen los primeros problemas. Porque resulta ser, y el maestro Barzallo describe en el documento que él circuló a través de sus redes sociales, creo, que el artículo 51 permite la sanción de personas jurídicas. Y eso es una realidad. Pero hay un elemento que se está quedando por fuera y es el siguiente. Que para que una persona jurídica sea sancionada, tiene que ser llamada a un proceso. Pero el código del año 2007, que si nosotros hay que irse a la historia, estos dos códigos, el Código Penal y el Código Procesal Penal, nacen de una comisión codificadora designada en el gobierno de Martín Torrijos Espino. Él designó una comisión para crear dos nuevos códigos. Código Penal, que se publicó en el año 2007, Código Procesal Penal, que fue como consecuencia de este, se publicó en el año 2008. ¿Qué sucede? El Código Procesal Penal es el único código de la República de Panamá que permite la imputación de personas jurídicas. Es decir, el artículo 51 que cita la juez como fundamento de su decisión no tiene el otro elemento que es la imputación de las personas jurídicas. ¿Y por qué ella no lo cita? Porque es que no existe. Pero lo más contradictorio es que ella, y ustedes lo deben recordar en el caso conocido como Blue Apple, ella profirió absolución, en este caso no llamamiento a juicio, perdón, el término correcto, para dos sociedades anónimas, porque ella dijo que en este sistema las sociedades anónimas no son objeto de investigación ni de sanción. Claro.
Y eso lo dijo ella, Valoisa Martínez. Este proceso se dio bajo el sistema mixto. Mixto, no le para mí no es mixto, para mí es inquisitivo puro. Okay. Porque lo que hay aquí es una juez de la Santa Inquisición que no le importa nada. Sí. Esto de mixto inquisitivo no tiene nada. Si fuera mixto inquisitivo, Valoisa Martínez se hubiese sentado a destacar las violaciones a los derechos humanos de Ricardo Martinelli, pero es que a ella no le importó nada. Ella fue una juez con una guillotina encomendada a liquidar a alguien. Ella fue lo más parecido a un francotirador contratado. Bueno. Y ojo, yo no puedo de verdad, bajo ningún concepto, aceptar, y aquí hay que hacer un análisis, porque Valoisa Martínez ordena el comiso, no es cualquier cosa, de la administración de unos medios. Porque resulta ser que estos medios han estado publicando la realidad de los hechos, han estado publicando lo relacionado a una persona que salió con documentación, se dice falsa, validada por su juzgado. Porque ¿qué dicen los que presentaron el proceso en cuanto a la salida de Henry Mizrachi? Que migración, antes de que una persona salga, hace una llamada de verificación en cuanto a la validez de esa nota. Y que esa nota recibió validez. Entonces, Valoisa Martínez, dicen a veces que, no lo voy a decir mejor porque no quiero entrar en peleas un poco feministas, yo creo que se dejó llevar en su odio personal, fue más allá del sistema de justicia y ella aquí adoptó una posición una posición personal. El punto F de esta decisión es una decisión adoptada sin que lo pidiera el Ministerio Público. Pero es que hay algo que también... Ella lo hizo, es una decisión solicitada y ejecutada por Valoisa Martínez. Y aquí hay una violación al principio de separación de funciones. Porque esto no lo pidió el Ministerio Público. Ok, hay algo que también hay que... Y creo que va de ahí en la apelación, es lo de William Moore, que es también parte importante de lo extraño que tiene este caso. Es que lo que pasa, Fernando, es que lo de William Moore va amarrado a lo que yo he dicho de Gaby Betech. Gaby Betech es una persona que se estuvo defendiendo en el proceso hasta que llegó a manos de William Moore. William Moore agarró, en conjunto con el Ministerio Público, y lo que Gaby Betech había defendido hasta ese momento como una transacción comercial lícita, que él y su defensa aportaron pruebas demostrando la procedencia lícita de los fondos, Gaby Betech llega un momento y dice, no, ya eso no es así. Ahora este dinero lo recibí por instrucciones del señor Ricardo Martinelli. ¡Ey! ¿Y en qué momento el Ministerio Público, la propia juez le dice, oiga, señor Betech, yo tengo una pregunta. Usted dice esto, pero en este expediente hay un contrato firmado por usted y el señor David Ochi, donde usted justifica estos fondos y ese contrato está notariado. Entonces, que el notario mintió. Porque eso está notariado y con fechas viejas. Y es William Moore el punto de inflexión es que aparece William Moore. Y lo más grave de esto es que retomamos la práctica que se dio durante el periodo de Juan Carlos Varela. Oye, menciona a Martinelli y que Martinelli se defienda como pueda. Tú sales. ¿Cuál fue la consecuencia de Gabriel Betech en todo esto? Gabriel Betech recuperó su vida. Quizás no del todo porque todavía está en los medios, pero a nivel judicial está tranquilo. Él salió del expediente. Al igual que lo hizo Henry Mizrachi, que fue el que su propio... Porque Henry Mizrachi era el esposo de la nieta del señor Moisés Levy. Y Moisés Levy lo describe como la persona que buscó a todos los inversionistas. Pero Henry Mizrachi se perdió de este expediente sin ninguna consecuencia, solamente con... Nosotros entendemos que debe ser el testigo protegido que sin pruebas acusa a Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli no tenía relación. Es más, los fondos que recibió Henry Mizrachi a través de los señores Mike Betech, Danny Betech y Gabriel Betech, los recibieron porque eran socios
en múltiples proyectos, así lo describe el propio Mike Betech. Y no solo eso, porque se quiere poner como un hecho grave de que David Ochi, que tenía proyectos con el Estado, adquirió acciones en el diario Editora Panamá América. Pues sí que son comerciantes, pero no solo eso. En las propias declaraciones se describe que Gabriel Betech tenía relación de más de 30 años comerciales con David Ochi. Pero ¿sabe qué sucedió en este caso también? Vamos a hablar de David Ochi antes de irnos. Nosotros estamos en un proceso donde se nos está culpando por una inversión que hizo el señor David Ochi para adquirir acciones en un medio, pero es que David Ochi no formó parte del expediente. A David Ochi no se le dio la oportunidad de defenderse, entonces nosotros nos tenemos que defender a media de algo que nosotros no hicimos. La transacción de David Ochi con el medio fue cuadrada, si lo queremos decir, o invitada por el señor Gabriel Betech. Pero en el juicio, el señor David Ochi no estuvo. Y nosotros nos tocó defendernos. Llegó, no sé si usted recuerda, en algún momento yo decía el innombrable, porque yo no podía referirme a él. Porque tenía inmunidad, ¿no? Y lo que tuvo que haber hecho la juez frente a esa situación y entendiendo que era un expediente donde la defensa del señor David Ochi era importante, era suspender un momento. Usted se pronunciaba innombrable porque realmente no lo podía nombrar de acuerdo a la... Porque me iban a sancionar, porque esa era la disposición que la juez tomó. Entonces, el detalle en esto es que David Ochi tiene una defensa. Pero no solo eso, la aportó en el expediente. Y el mismo documento que presentó el licenciado José María Castillo en defensa del señor Gabriel Betech, demostrando la licitud de los fondos, lo presentó David Ochi a través de su defensa. Entonces, la juez desconoce todo eso. Entonces, de verdad que este es un fallo que tiene un alto componente uso, pero también tiene un alto componente político. Y también tengo que señalarles algo, y se lo voy a decir a la juez Valoisa Martínez. Juez, escúcheme alto y claro. Yo, Luis Eduardo Camacho González, me voy a encargar, de al igual que lo hice, como lo hice con Harry Díaz y con el señor Jerónimo Mejía, usted va a pasar a la historia de este país como una juez abusiva y violadora de derechos humanos. Yo me encuentro en este momento, no solo preparando la apelación, yo voy a salir de mi apelación y voy a entregarla a los medios para demostrar la falsedad, pero no solo la falsedad, la debilidad de los hechos planteados en su sentencia. Pero le digo algo, no solo eso. Me encuentro también en este momento haciendo una ampliación al Comité de Derechos Humanos que tiene en este momento en discusión una denuncia presentada en nombre de Ricardo Martinelli por las violaciones a sus derechos humanos en otros procesos. Y dentro de esto, nosotros advertimos la violación grave a otros derechos humanos como consecuencia de este proceso. Habiendo usted dando el último martillazo a los derechos humanos de Ricardo Martinelli en este momento, le puedo anunciar ya que me encuentro haciendo la ampliación para llevarla a usted a su fallo y a su proceso ante el Comité de Derechos Humanos. No voy a descansar, escúcheme bien, hasta que esto se debata a nivel internacional y su nombre, escúchese bien, su nombre quede a nivel internacional como una de las más grandes violadoras de derechos humanos. Usted no merece ser juez. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. Vamos a todos, gracias por su audiencia. Vemos el resultado del sondeo. A ver, ¿qué opina usted sobre el caso de Valoisa Martínez y si esto es una violación a la libertad de expresión? El 64% dice que sí, en un 36% cree que no. A todos, gracias por su audiencia. Felicidades a colombianos y a tableños por igual. Y mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.